comenzamos a hablar acerca de la doctrina de los ángeles y comenzamos con el tema los ángeles, espíritus ministradores. Y hablamos diciendo que Dios ha creado seres que son por mucho superiores a nosotros, así como también existen seres que son inferiores a nosotros. Entre esos seres superiores se encuentran los ángeles. Y mencionábamos que se habla mucho de los ángeles en la Escritura. Si se habla mucho de los ángeles en la Escritura, ¿por qué entonces no hablar del tema? Hay muchas personas que dicen, no, es que darle coba a los ángeles. No, se supone que nosotros hablemos todo el consejo de ¿qué? De Dios. Y sí, hay que hablar acerca de los ángeles, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que el Señor manda o ordena, Él lo hace por medio de ¿qué? Sus santos ángeles, que están a su servicio. Las cosas tanto de los elementos, las cosas elementales, las cosas de la vida, los fortalecimientos, todas esas cosas, nosotros no lo vemos, pero ellos están tras bastidores. Nunca reciben una alabanza, nunca reciben una acción de gracias, ni tampoco la están esperando. Sirven porque aman al Señor. La Biblia le llama los poderosos. Pero ellos no están buscando ser reconocidos, ni están siendo presentados en tarima. El único ángel que quería eso cayó de su posición. Trató de ser más de lo que fue diseñado para ser. Su nombre es Satanás. Y muchos demonios también buscan ese tipo de alabanza. Los caídos buscan alabanza. Si algún día se le presenta un ángel pidiendo que le adore, usted sabrá que es un demonio. ¿Eh? Ningún ángel jamás le va a pedir a un ser humano que se incline y se postre. Solamente Satanás o los demonios. Los ángeles van a decir no. Adora a Dios. Pero hay que reconocer su labor. Y la Biblia habla de ello para reconocer la labor de los ángeles en la vida de la iglesia y en la vida del mundo entero. ¿Eh? Y tenemos que hablar de esto porque el Antiguo Testamento hablaba de esto. El Nuevo Testamento habla de esto. Jesucristo habló de esto. Los apóstoles. ¿Y por qué no nosotros? ¿Ve? En el Nuevo Testamento buscamos varios versículos y vimos a los ángeles trabajando en la vida de Jesús durante su nacimiento, mientras vivía, en su muerte, en su resurrección, ¿verdad? Y aún en su ascensión, vemos ángeles que moviéndose. Habíamos dicho que Jesucristo es la escalera verdadera de Jacob y donde Él se encuentra, los ángeles suben y bajan. Porque los ángeles traen la presencia de Dios, las bendiciones de Dios. Y Jesucristo es Dios. ¿Eh? Jesucristo es Dios. Así que donde Jesucristo está rodeado de ángeles alabándole. A donde quiera que va, créame que por ahí debe haber unos cuantos. Y también estos están donde Él les envía o les manda. Nos quedamos entonces la semana pasada hablando acerca de esto y comenzamos hoy con lo siguiente. En la narración del libro de los Hechos se ve la participación de los ángeles en ayudar a los siervos de Dios. Cuando usted necesita ayuda, adivina que Dios le va a enviar un ángel. Y cuando se dice el ángel de Jehová, no necesariamente estamos hablando de Jesucristo. Habíamos aprendido que a veces el ángel de Jehová se refiere al Señor o se refiere a un ángel que Él ha enviado y es el ángel de Jehová. Todo depende del contexto en que se encuentre la palabra, que podemos saber si es uno u otro. Pero enseña el libro de Hechos que Dios enviaba a estos ángeles a ayudar a los siervos. Vamos a buscar en Hechos capítulo 5, versículo 19. Hechos capítulo 5, versículo 19. Le voy a pedir al hermano que lea Hechos capítulo 5, versículo 19. Luego se van pasando así al lado hasta llegar al final.
Dice allí la palabra del Señor. 5:19. Dice así la palabra del Señor. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Vemos en ese escrito a un ángel del Señor haciendo algo tan sencillo como que, ¿ve? Ellos son los Navy SEALs del Señor. Ellos se meten a los lugares donde otros no se meterían y sacan a la gente del bochinche en el cual se encuentran metidos. O sea que Dios usa también a los ángeles para abrir puertas. ¿Ve? Pues sean estas físicas o espirituales. Dios usa a los ángeles para abrir puertas, sean estas físicas o espirituales. No, pero la Biblia dice que Dios es el que abra puertas. Correctamente. ¿Y los ángeles de quién son? ¿A quién le van a dar la gloria a ellos? ¿Quién le da el poder a los ángeles? ¿La bendición de quién trae los ángeles? Cuando un ángel hace algo, realmente lo está haciendo ¿quién? Dios. El Dios que lo envió. El Dios que le da la vida, el Dios que lo capacita, el Dios que le da fuerza. Cuando usted hace algo, ¿quién lo está haciendo realmente? Es así, es Dios. Vamos a ver si es verdad. Vamos al libro de Hebreo. Libro de Hebreo. El último capítulo del libro de Hebreo. 13, 20, 21. ¿Están ahí? Mire lo que dice ahí. Déjame leer este versículo a mí. Dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Quién hace apto para la obra? Dios. Dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aún nuestras obras, aún el ser hecho apto, estamos hablando de los seres humanos, es una obra de Dios en nosotros. ¿Usted cree que no es lo mismo que los ángeles? Son los ángeles de su poder, dice la Biblia. Son los que llevan su fuerza. Es Dios. Pero eso lo hice yo, sí. La verdad es que el ser humano no puede respirar si Dios no da su palabra. La Biblia dice que subsistimos por Él. ¿Ve? De hecho, todo el universo subsiste por la palabra del poder, incluyendo los ángeles. Todo es de Él. Alabado sea su nombre. Es que tenía que mencionar a Dios. ¿Entiendes? Tenía que hacerlo. El Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11. Vamos a ver. Hechos capítulo 12, Maggie. Versículos 5 al 12. Mentira, es 5 al 11. Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11. Vamos a ver qué dice ahí el texto bíblico. Esa experiencia con ángeles. Sí, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: levántate, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro
Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Wow, qué recuento más terrible con respecto a ángeles. Vemos que Dios envía ángeles en respuesta a ¿qué? A las oraciones. A las oraciones. Tú estás orando ahora mismo por alguna situación y tú me puedes creer que Dios está enviando ángeles para trabajar con la situación por la cual tú estás orando. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un enfermo, cualquier situación. No hay situación en la cual Dios no envíe siempre a un mensajero que lleve la bendición de Dios. En este caso vemos ángeles que le rompieron ¿qué? Las cadenas. Cuando decimos Cristo rompe las cadenas, seguro, porque todo el poder le ha dado en el cielo y en la tierra. El Señor envía ángeles para que vamos a quitar las cadenas. Y te abren las cadenas. Estas pueden ser tanto físicas como espirituales. ¿Qué usan? Instrumentos. Muchas veces nosotros menospreciamos a estos seres, pero estos seres están envueltos en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Y luego la Biblia enseña que no tan solo están con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, sino que también nos llevan al Padre. En Apocalipsis dice que ellos recogen nuestras oraciones, las añaden a la ofrenda y luego la lanzan sobre la tierra en bendición. Ahora no significa que usted va a estar adorando ángeles como cierta gente por ahí que empieza a adorar ángeles. Acuérdense que ellos son siervos. Pero al mismo tiempo, uno tiene que pensar y darle gracias a Dios por ello. ¿Verdad? Gracias, Señor, porque tú envías tus siervos para protegernos. Señor, ¿a quién le va a dar gracias? A Dios por ello. Y ellos esperan que tú le des gracias a Dios por ello. Porque ellos aman al Señor. Ellos están apasionados por Dios. Y ellos quieren que Dios sea glorificado. Ellos no pueden quedarse quietos. Donde ellos ven alabanza, ellos se unen. Amén. Por eso está ¿Usted quiere una iglesia poderosa en adoración? ¿Quiere una iglesia que se manifieste en ángeles? Es una iglesia que ora, una iglesia que adora, una iglesia que canta, una iglesia que busca homenajear a Dios. Porque donde se le da homenaje a Dios, también están sus ángeles. Aleluya. ¿Ve? ¿Usted quiere ver eso? Adore. Yo he estado en lugares y me han contado otros hermanos con otra experiencia en otros lugares donde lo que se ha manifestado es poderoso, pero la gente lo que estaba era adorando al Dios del cielo. Y que ellos traían respuesta, bendición de Dios. Alabado sea su nombre. Vemos allí que hubo respuesta. Estos seres tienen poder para intervenir contigo. Pusieron a dormir aquello y eso fue como si le hubieran dado 5 Valium a cada uno. Los pusieron a dormir con un sueño profundo, sin tener que tocarle en el cuello como hacen los del Army. ¿Verdad? Los sacaron tranquilo. Vente papá. Y luego se paró frente a la puerta y dice que se le abrió por sí misma. Dios los usa, gloria a Dios por eso. Así que vemos que Dios envía a los ángeles para ayudar a los siervos suyos. Y dice que abren puertas de cárceles, rompen grilletes, ataduras. Vamos a ver qué más hacen. 8.26, Hechos 8.26. No lo vamos a buscar todo porque es demasiado, pero vamos a buscar unos cuantos. 8.26 del libro de Hechos. Léelo, Robertito. Vamos a ver cómo Dios usa a ángeles para dirigir. Dios usa ángeles para dirigir. Como hizo con Pedro, que lo sacó de la cárcel, también lo hace para cuando uno va a evangelizar. Dios usa ángeles. Ejemplo, usó ángeles para dirigir a Felipe. Usó ángeles para dirigir a Cornelio. Vamos a ver estos ejemplos. Uno está en el 8.26 y el otro es en el 10. Roberto, tú vas a leer el 10 del 1 al 7. Pero Robertito, me vas a leer el 8.26 del libro de los Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Aleluya. ¿De dónde recibió instrucciones? Felipe. Por medio de los ángeles. Por medio de los ángeles, Felipe recibe instrucción. ¿Estamos viendo esto? Dios sabe con quién está trabajando. Y muchas veces tú no sabes hacia dónde te dirige y qué Dios quiere hacer. Dios pone en el corazón, Dios pone en la mente. ¿A quién envía para que te hable? A veces te lo dicen hablado, a veces te hacen así, te tocan. O te ponen una impresión en la mente. Porque ellos pueden poner pensamientos en tu mente. Escucha bien esto. No, pero es que no pueden poner, ¿que no qué? Hasta Satanás puede poner pensamientos en tu mente. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Sí, Claro. más que Que eso es lo tal de fuego. Estamos viendo, porque es que a veces nosotros decimos una cosa, creemos que nosotros somos tan poderosos y que estos seres no pueden hacer, no, ellos no pueden así porque arbitrariamente nosotros lo decimos. No, es que la Biblia dice que no. ¿En dónde dice la Biblia que no pueden hacerlo? Satanás dice, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, pero entonces tenemos estos ángeles que dan instrucciones de parte de Dios para los que dicen que los ángeles no exponen ni predican. Dile eso al que le dijo a María, he aquí. Será por todo, ¿verdad? Salve, María. Bendita tú entre todas las mujeres. O a los ángeles, cuando se le presentaron a los pastores y le dijeron, he aquí, ¿qué estaban haciendo? Proclamando la verdad de Dios. Que no lo pueden hacer, lo pueden hacer cuantas veces a Dios le dé la gana. Así que vemos que nosotros no podemos decir, no, es que los ángeles no están ministrando ahora. ¿Por qué? No, porque eso pasó, hay un tiempo de decir, ¿dónde aparece eso en la escritura? No sé dónde está. Yo he leído eso. Yo estoy diciendo estos comentarios por una razón. No lo estoy diciendo en el vacío, ustedes no lo saben. Pero he estado leyendo varios libros de teología. Y en algunos de ellos dicen que los ángeles dejaron de funcionar desde que Cristo ascendió a los cielos. En otros dicen que los ángeles son creados para series específicas, para hacer cosas específicas y cuando terminan con su obra cesan de existir. ¿Qué es eso? Y por eso es que uno tiene que tener cuidado con lo que... Estos libros yo los compré en librerías cristianas. Y muchos cristianos, pastores y hermanitos están leyendo estos libros y se están tragando esa mentira. Y a veces yo estoy estudiando diferentes libros y yo los leo y yo digo, oh Lord Jesus Christ. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos. Acuérdese siempre de escudriñarlo todo, retener lo bueno. Vamos a ver el ejemplo del 10, 1 al 7. El ejemplo del 10, 1 al 7, sí. Hechos 10, 1 al 7. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, él te llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Amén. ¿Qué estamos viendo allí? Una persona está orando. ¿Y a quién envió Dios? Cuando no hay seres humanos disponibles, ¿qué hace Dios también? Hay gente que está siendo alcanzada en esta hora, ahora mismo, por ángeles de parte de Dios. Hay gente que está invitando gente a sus casas y no sabe que son ángeles.
eso la Biblia dice que seamos hospedadores. Porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay gente que se te para en el camino, que camina contigo y tú no los ves y tú crees que hay gente que entra contigo en carros públicos, en guaguas públicas. Hay gente con los que te cruzas en el camino, en el negocio o cuando vas al mall. Y tú crees que es humano. Existen más ángeles que seres humanos, hermano. Aquí vemos a este ángel dándole ánimo a Cornelio. Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Wow. Lo que estás haciendo ha llegado a los oídos. Dios se agrada de ti, Cornelio. Porque Dios se agrada de toda nación, el que le teme y le busca. Qué cosa terrible, ¿no? Y de un momento le dice, y le manda y le da direcciones. Dijimos que daban direcciones. Ok, quiero que vayas a tal lugar. Que mandes a buscar a tal persona. ¿Lo hace todavía? Lo hace. No, que eso fue hasta que Cristo vino. ¿Eso fue antes o después de Cristo? Ya Cristo había ascendido a los cielos. Amado hermano, en el 27 del 23 al 25 la Biblia enseña que Dios envía también ángeles a animarnos en los momentos dificultosos de la vida. Pueden ser estos tormentas del corazón del alma o tormentas reales como las que atravesó Pablo. Vamos a la Biblia, al libro de Hechos, capítulo 27, versículos 23 al 25, ya Jaira. Hechos, capítulo 27, versículo 23 al 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo pudo animar a este grupo de individuos porque él mismo había sido animado. ¿Por qué? Que le había fortalecido, ¿verdad? Le había animado. Hay veces que estamos nosotros bien tristes, bien demacrados o bien decrépitos, como dice el hermano Uriel a veces. Y estamos pasando por una experiencia espeluznante, como dice. Espeluznante, nos sentimos decrépitos y una experiencia espeluznante. Estrujado, ¿Verdad? estrujado. Estamos estrujados. Y de repente en ese momento, cuando estamos así, recibimos un toque de fortaleza de parte de Dios. Y posiblemente es que Dios ha enviado un ángel para tocarnos y fortalecernos en medio de nuestras circunstancias. Pero qué bonito es cuando también Dios los envía para animar a los santos en el momento específico de necesidad. ¿Significa que siempre lo hace de la misma manera? No. Lo que quiero que usted entienda es que Él lo hace como Dios quiere. Si Dios quiere que le hable y se le presenta y le habla. Si Dios quiere que use otros métodos alternos que parecen no sobrenaturales sino humanos, lo hace. Pero no deja de ser algo sobrenatural. Muchas veces las cosas sobrenaturales creemos que son naturales, pero Dios está tras bastidores haciendo, orquestando. Aleluya. Pablo, Pedro, Judas y los escritores de la Biblia en los distintos libros del Nuevo Testamento y de las cartas como también Hebreos, daban por hecho la existencia de los ángeles en sus escritos. Ellos nunca trataron de demostrar su existencia. Ellos daban por ello, ellos sabían que existían. ¿Ve? Por ejemplo, Gálatas 3:19, Pablo aquí. Gálatas 3:19, el Daisy. Y luego Uriel me va a leer 1 Timoteo 5:21. El hermano Junior, Hebreos 1:4. Ney, 1 de Pedro 1:12. Y Lucy Merle, Judas 6.
Vamos a ver. Tenemos ahí a Daisy. En Gálatas 3, 19. versículo 19. El micrófono para Daisy. Ya lo tiene. Gálatas 3. Con fuerza, Daisy. Gálatas 3, versículo 19. Vamos a verlo. Ahí fuerte, Daisy, con fuerza. Entonces, ¿para qué servir la ley? Fue añadida a causa de las aflicciones hasta que viniese a la Simiente. simiente y al que fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de los ángeles en manos de un Mediador. En ese texto bíblico entonces nos dice que la ley fue ordenada por medio de ¿qué? De ángeles. Acuérdense, necesito que me hablen duro para que quede registrado, porque si no va a haber espacio en blanco en el estudio. Por eso es que yo doy el micrófono cuando me lo rechazan. En ese momento, las personas que me rechazan el micrófono no saben que sus voces no se escuchan y quedan todo ese espacio en blanco. Que cada vez que ustedes ven que alguien le hace así, no, porque sí, así que tiene que subir el tono. Mire, hermano, vemos entonces que la Escritura enseña que Dios dio la ley por medio de disposición de ángeles. Esa columna de fuego que usted veía, un ángel de Dios. Esa salsa ardiente, ¿ve? Dice la Biblia que envió uno delante de Israel y le dice al pueblo de Israel que obedecieran su voz, porque Dios había puesto su nombre en él y no iba a tener por poca cosa la rebelión. Aún la administración de la ley fue por medio de ángeles. Eso lo dice la Biblia, como lo acabamos de leer, pero en 1 Timoteo 5:21 dice allí: y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Viste? Habla ahí de los ángeles que Escogido. que cuando el Pablo llama la atención, está dando la importancia a Dios y a quién. Y a los ángeles te encarezco, voy a ponerte frente a frente, delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea, voy a poner al cielo en contra tuya. Te voy a encarar con esta. Que tú hagas ¿qué? Que tú hagas lo que se te dice. Y ponen a Dios, a Jesucristo, ¿y a qué más ponen? A los ángeles. De hecho, hay una parte de la Escritura que dice que las mujeres deben llevar señal de autoridad, o sea, ser sujeta, por causa de los ángeles. ¿Ve? Mucha gente dice, no, eso es cultural, no, eso es por causa de los ángeles. Después estudiaremos más de ese tema en otra ocasión, porque no es el tema que... Tenemos en Hebreos 1:4. Hebreos 1:4. Hebreos 1:4, hermano. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hablando de Jesucristo y de su superioridad sobre los ángeles, ¿cuándo qué? Cuando fue manifestado en carne. Pedro, capítulo 1, versículo 12, hermana Ney. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas Por el Evangelio, algo así, ¿verdad? por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que los ángeles estudian las obras de Dios. Nosotros estamos viviendo algo que los ángeles están atentos. ¿Usted cree que nosotros no tenemos una gente mirando? Estamos siendo mirados, estamos siendo observados, no tan solo por Dios o yo. Yo veo este mundo como un gran coliseo. ¿Se acuerdan? Un gran coliseo donde hay multitud.
Y los cristianos están allí en la arena, en la arena de la historia, donde ellos están en ese caminar enfrentando esas diferentes cosas. Y los que observan están mirando. Y Dios está mirando. Y también hay una gran nube de testigos de gente que fue antes de nosotros. Diciendo, sí, voy a ti, voy a... Y ustedes no saben. Mirando qué vamos a hacer. Dios sabe lo que vamos a hacer. Pero todos los demás restos de las criaturas no lo saben. ¿Ven? Para los que miran, para muchos de ellos sorpresa, para Dios, nuestro futuro es su memoria. Recuerdos de cosas pasadas. También es su presente. ¿Verdad? Es todo, porque Él lo ve todo. El fin desde el principio. Eso lo dice en la Biblia. Vamos a ver. Desde el siglo son conocidas al Señor todas sus obras. Alabado sea el Señor. Judas 6, hermana Lucinelle, Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea que también hay ángeles que abandonaron su morada. ¿Verdad? Vemos en todos estos textos, como dijimos anteriormente, que estos siervos de Dios daban por hecho la existencia de los ángeles. De hecho, en Apocalipsis hay cerca de 65 referencias a los ángeles, más que en cualquier otro libro de la Biblia. En el Nuevo Testamento se provee evidencia clara, indiscutible y abundante de la existencia de los ángeles. Vamos a ver qué enseña Jesucristo, que algunas cosas que enseñó Jesucristo sobre los ángeles. La Biblia enseña que los ángeles ministraron a Cristo en el desierto después de ser tentados por Satanás. En Mateo 22:30, Jesucristo enseñó que el ser humano en la resurrección sería como los ángeles. Y estaba haciendo alusión a que los ángeles no podían procrear. ¿Ve? Recibirían un cuerpo y serían como los ángeles, que no podían procrear. Se lo digo a los saduceos, porque ellos estaban dándole el ejemplo de aquel hombre o de aquella mujer que tuvo 7 esposos, de cuál de ellos sería la resurrección. Y Jesús básicamente le dijo, partida de ignorantes. De verdad que ustedes no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios. Estoy diciendo eso exactamente lo que Jesucristo dijo. Ustedes mucho erráis. Está diciendo, ustedes mucho erráis. ¿Ve? En Mateo 13:39 la escritura enseña que los ángeles separan a los justos de los injustos al final de los tiempos. Y también, ¿quiénes los sellan en la frente? ¿Quiénes buscan a los sellados en la frente? Los ángeles. Los ángeles, dice la escritura. En Mateo 25:31 enseña que estos santos ángeles acompañarán a Jesucristo en su segunda venida. Ese ejército va a meter miedo. 25:31. En Mateo 18:10 dice, mirad. Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí está hablando de unos niños. ¿Ve? Si usted va al contexto, Jesucristo tomó a un niño en unos versículos antes y lo puso en medio de ellos. Y más adelante, en ese capítulo, dice que tengamos cuidado con menospreciar aún a esos
que niños pequeñitos. Y dice que los ángeles de estos siempre están en los cielos. Ahí no está diciendo que ellos tengan un ángel que le pertenezca a su espíritu, ¿me entiendes? Sino que hay ángeles que cuidan a esos nenes. Y siempre ven el rostro de quién. Usted se burla de un niño, hace algo que no debe, le hace injusticia a un pequeño, usted va a tener que dar cuenta de eso un día. ¿Sabe? Tenga cuidado como trata a sus hijos. Tenga cuidado como trata a sus vecinos, a los niños, aun si es maestro en la escuela, tenga cuidado. Tenga cuidado como trata a los cristianos. Tenga cuidado como usted se relaciona con los niños que se reúnen aquí junto con los otros santos en la congregación. Tenga cuidado de no darles el lugar que les corresponde. Tenga cuidado de no servirle de piedra de tropiezo. Nosotros estamos en la página de Cheo. Mire, hermano, dice la escritura en Marcos 13:32, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea que los ángeles no tienen todo el conocimiento. ¿Ves? Hay otros textos como Marcos 8:38, Mateo 13:41, 26 y 53, donde nos hablan un poquito más de esto. Pero yo pienso que sin agregar muchas más referencias y sin agregar las referencias a los demonios, ya queda suficiente demostrado que Jesucristo creía que en los ángeles. Y estoy diciendo esto porque muchas personas dicen cierto argumento en los libros de teología y en los estudios y en las discusiones. Usualmente la última cosa que los críticos de la Biblia quieren abandonar es las palabras de Cristo. Y según la misma palabra, esta da evidencia de que Cristo creyó en los ángeles. Pero algunos críticos dicen que Jesucristo fue engañado. Okay. Ese es el asunto. ¿Cómo que fue? Dilo duro para que te escuchen. ¿Cómo Dios va a ser engañado? ¿Jesucristo conocía lo que había en el hombre? Ok. Ellos dicen que él creía realmente que los ángeles existían, pero que no era así. Básicamente estas personas críticos saben más que Jesús. Obviamente, en el momento que se ponen en ese lugar, aunque se llamen a sí mismos cristianos, modernos o liberales, se están sacando del grupo de las ovejas de Cristo. Porque la Biblia enseña que los cristianos siguen la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Cristo enseñó que existían. Otros dicen, no. Jesucristo sabía que los ángeles no existían. Lo que pasa es que él acomodó sus enseñanzas a las creencias ignorantes en su día. O sea, Jesucristo se acomodó a la ignorancia y a la mentira. La luz, la verdad misma, se acomodó al engaño. ¿Ve lo que estamos diciendo? Esto está escrito en libros de grandes supuestamente eruditos de la tierra. Y ahí veo yo que nuevamente lo que dice la escritura acerca de la sabiduría de los hombres. ¿Cómo queda la sabiduría de los hombres entonces? Wow. ¿Qué es lo que están tratando de decir? Como estas personas comunes creen en ángeles y en demonios, pues él les enseñó eso en ese mismo hilo, aunque él sabía que en realidad los ángeles no existían. Eso es lo que enseñan estas personas. Voy a buscar una referencia, le voy a pedir al hermano Merle que me lea Mateo 18:10 y a Excel. Si no está por ahí,
Angélica, me vas a leer Mateo 26, 53. Mateo 18, 10 y Mateo 26, 53. ¿Qué dice, hermano? Mateo 18, 10. Dice así: mirad que no desprezáis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Si Jesucristo no creía en ángeles, ¿por qué mencionó una amenaza como esa? No, es que les quiero meter miedo para que dejen a los nenes en paz, aunque sea mentira. Tú sabes, porque a veces la mentira es piadosa, es buena y ayuda a un propósito. ¿Ustedes visualizan a Jesucristo corrompiéndose de esa manera? Esas afirmaciones de que Jesucristo se sujetaba a los caprichos y mentiras de las personas, ¿concuerda con lo que ustedes han leído de Jesucristo en las Escrituras? Vamos a ver otro texto. Otro texto. Se encuentra en Mateo 26, 53. ¿Qué dice allí? Léamelo, Angélica. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesucristo le está hablando a los apóstoles y le está diciendo: mire, tranquilo. Ahora mismo yo puedo orar y Él me daría tal cosa. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo, estaba hablando por hablar. Jesucristo era un hablador, una persona que invertía las palabras. Hablaba de más Jesucristo. Jesucristo en ese sentido no era como muchos de nosotros. Yo me he encontrado y me he agarrado a mí hablando muchas veces palabras que no debo hablar. Dios tenga misericordia de mí. ¿Y ustedes? Pues vamos a arrepentirnos y arrepiéntase en el nombre del Señor. Pero Jesucristo no pecó ni en eso. Ni en palabras ociosas Jesucristo pecaba. Y le vamos a atribuir que Él dijo: no, si yo voy a orar para que vengan a defenderme, si yo quisiera, criaturas que no existen. Esos son los altos eruditos de la tierra. Jesucristo nunca dejó de corregir la opinión o tradición popular cuando era falsa. Por ejemplo, Él reprendió el falso ceremonialismo de los fariseos y sus lavamientos de manos. También reprendió la falta de los fariseos y de los saduceos con respecto a si existía espíritu o si había resurrección. Jesucristo mismo reprendió a esta gente. Cada vez que había una mentira, Él les ponía con la verdad. Y estos altos eruditos están diciendo que Jesucristo acomodó sus enseñanzas a la mentira. Eso parece una enseñanza satánica. Está atribuyéndole al santo las actuaciones del diablo, que es engañador y mentiroso desde el principio. Esa persona que dijo eso necesita a Jesucristo. Porque una persona que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, bajo ninguna circunstancia va a acusar a Jesucristo de mentiroso, engañador. Imposible. Tienen el corazón entenebrecido. Y se nota que no le ha amanecido. Es imposible. El mismo Cristo, el Espíritu de verdad, nos anima a nosotros a apartarnos de la mentira continuamente. Amado hermano, este tipo de pensamiento atenta contra el testimonio de aquel que dijo que venía para dar testimonio de la verdad, convirtiéndolo en el maestro de la mentira. Jesús creía y sabía, fuera de toda duda,
sobre la existencia de los ángeles, porque después de todo, Él los creó. Amén. ¿Cómo no va a saber el creador de su creación? Lo que nos lleva a la semana que viene al próximo tema, la creación de los ángeles. Amén.